Buenos días, nos encontramos exponiendo el tema de distribución hipergeométrica a cargo de mi compañero Andrés Felipe Conde y yo, Laura Cardona Ortiz. Inicialmente nos encontramos con cuatro ítems y historia, definición, parámetros y ejemplos. Vamos con el ítem número uno, que es la historia de esta distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica inicia, pues su historia inicia desde el siglo XVII hasta el siglo XX. En el siglo XVII nos encontramos con que la distribución hipergeométrica comienza a ser discutida y utilizada en el ámbito de la probabilidad y la estadística en este mismo. Pascal y Pierre de Fermat, dos matemáticos franceses importantes, contribuyeron significativamente al desarrollo de la teoría de la probabilidad en este siglo. Continuamos con el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Abraham de Moivre, un matemático franco-británico, hizo importantes contribuciones en el campo de la probabilidad. Su obra más famosa es La doctrina de las probabilidades, su libro publicado en el año 1718. Este libro abordó temas como la distribución binomial, que es la base de la distribución hipergeométrica. Por eso es que la mencionamos, porque de ella se deriva un poco la distribución hipergeométrica y su relación con el teorema del límite central. Posteriormente nos encontramos con el siglo XIX. En el siglo XIX, el avance de la estadística y la teoría de la probabilidad se comenzó a formalizar y a generalizar en varios conceptos, incluida la distribución hipergeométrica. Estadísticos como Adolf Kellett y Francisco Galton contribuyeron al desarrollo de métodos estadísticos y probabilísticos sumamente importantes que eventualmente llegaron a una comprensión más profunda de distribuciones como la hipergeométrica, que es la que estamos hablando en este momento. Para cerrar, tenemos el siglo XX. En el siglo XX, la distribución hipergeométrica se convierte en un elemento fundamental en todo esto de la teoría de la probabilidad y la estadística, con el desarrollo del muestreo, la aplicación en diversas áreas de la ciencia, como son la biología, la química, la ingeniería, ciencias sociales y demás. Esta distribución se convierte en una herramienta importante para moldear y analizar problemas de muestreo sin reemplazo. Cabe aclarar que es sin reemplazo. Básicamente, como en resumen, la distribución hipergeométrica ha sido desarrollada y refinada a lo largo de estos 4 siglos principalmente, como el resultado del trabajo de matemáticos y estadísticos que buscaban comprender fenómenos relacionados con el muestreo sin reemplazo y la probabilidad de este. ¿Qué podía pasar si yo hacía esto no reemplazaba? ¿Cuál era la probabilidad que yo obtenía? Hoy en día sigue siendo una herramienta invaluable en análisis estadístico y la toma de decisiones en una variedad de campos importantes. Continuamos con el ítem número 2, que es la definición. Ok, podemos definir la distribución hipergeométrica como un modelo estadístico, el cual utilizando cuando se extrae una muestra sin reemplazo de una información finita, como dijimos antes, deriva un poco de la distribución binomial y tiene la particularidad de que es sin reemplazo. Y ya más adelante explicaremos un poco, ejemplificaremos un poco. Se utiliza para calcular la probabilidad de obtener un número específico de éxitos en la muestra. Es decir, tenemos una población y de aquí sacamos un trozo, la cual la llamamos muestra, y se calcula la cantidad de veces que llega a ser probable que puede llegar a suceder estos éxitos. Continuando, tenemos el ítem 3, que está dividido en dos partes, la parte de parámetros y la parte de características. Son dos partes fundamentales para entender un poco todo esto de la distribución hipergeométrica. En la parte de parámetros nos encontramos con la ecuación principal. En esta ecuación principal encontramos 4 o 3 parámetros, depende de la forma en la que lo veamos. Son 3 constantes, 3 que siempre vamos a tener, y la X puede variar dependiendo del caso. N es el tamaño de la población, es el número total de elementos en la población. Entonces, es la cantidad total de lo que yo voy a estar tomando o de lo que voy a estar evaluando. N minúscula es el tamaño de elementos que se
extrae la población. Es esa toma pequeña que yo realizo de la población, ese va a ser mi N minúscula, que es la muestra. Nos encontramos con K. ¿K quién es? K es el número de éxitos que representa la cantidad de elementos en la población que cumplen con ese éxito que requiero, de lo que necesito. Entonces, un ejemplo como para dar a entender un poco lo de los parámetros y todo esto relacionado con la fórmula, nos encontramos con el ejemplo de una caja en la que encontramos 60 celulares, 50 son celulares buenos, 10 son celulares dañados, y a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome un celular y ese sea uno de los dañados? N sería la cantidad total de la población, que serían 60. N minúscula, pues va a ser la cantidad de la muestra. Entonces, digamos que en el ejemplo también me dicen, vamos a sacar de esos 60 totales, vamos a sacar 30, vamos a sacar la mitad. Entonces, N minúscula va a ser 30. De esos 30, ¿cuál es la probabilidad de que me salga uno dañado? Cuando yo meta la manito a la caja y lo saque. Entonces, ¿K quién es? K es esos 10 que yo tenía inicialmente de celulares dañados. ¿Cuál es la probabilidad que de esos 30 que me quedaron ahí, uno sea de los celulares dañados? Y uno va a ser la X, porque X es la variable de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que me salga uno, dos, tres, más o de más? X es ese valor. Por eso digo que puede variar y depende de cómo lo veamos, es el parámetro, ¿no? Continuando, tenemos la parte de las características. La principal característica de la distribución hipergeométrica, la diferencia de la binomial, es que no asume independencia entre los eventos. Es decir, que cuando los resultados eh, anteriores es- perjudican y como que afectan a los resultados futuros, ya que al extraerse cambia la probabilidad de los siguientes eventos. También es importante considerar las poblaciones finitas y que la muestra es una porción significativa de la población. Es decir, que la porción de la cual se saca no tiene que ser tan pequeña, porque en tales casos podríamos hacer hasta una aproximación de binomial. Por ejemplo, que de 5.000 personas se toma una. Entonces ya para el siguiente no va a ser a lo mejor uno en 5.000, sino en uno en 4.999. Y por redondeo esto va a ser muy cercano y va a ser casi que posible de descartar y usar directamente la distribución binomial. Entonces, que sea significativa la proporción que saquemos de la población. Continuando, nos encontramos con la parte de ejemplos. Estos ejemplos se dividen en dos partes, el ejemplo uno y 2. El ejemplo uno tiene la forma que vimos antes, pero se puede utilizar de una forma más simple. Entonces vamos a demostrar cómo la podemos usar de una forma más simple. En el ejemplo 2 encontramos con un ejemplo pequeño relacionado con la química. Vamos a iniciar con el ejemplo número uno. El ejemplo uno es simple y es el más clásico con el cual se suele explicar la distribución hipergeométrica. Es que tenemos una caja, una burra, que contiene 6 bolas rojas y 14 bolas amarillas, 20 bolas en total. Se sacan 5 bolas al azar, sin reemplazo, y eh, nos preguntamos cuál es exactamente la probabilidad de que estas 5 bolas al azar que sacamos una tras otra, 4 sean rojas. Por lo tanto, volvemos aquí y traemos nuestra fórmula principal, nuestra fórmula general, y podríamos verlo de una forma más simplificada como el número de muestras que el resultado sean 4 bolas rojas y una amarilla. Es como que todas las posibles casos, por ejemplo, que la primera salga roja, luego amarilla, roja, roja, o amarilla, roja, roja. Entonces vamos a coger todos estos casos sobre el número de posibles muestras de 5. Es decir, es como que la cantidad de formas que se pueden combinar las pelotas si les pusiéramos nombres a cada uno y así. Eh, entonces,
empezamos por definir cada uno de nuestros parámetros. Parámetro. Y tenemos que entonces, n, que va a ser como el espacio muestral, van a ser 20 bolas. Y n va a ser la cantidad de objetos que tenemos en nuestra porción que sacamos, ¿cierto? Que aquí pusimos que 6 bolas, pero pues son 5 de hecho. Eh, K va a ser el total de éxitos, los cuales pues tenemos que va a ser 6, porque, porque son los probables que nos dicen que son los buenos, es decir, de las bolas rojas, que nos salgan 6 son las que necesitamos que nos salgan. No sé si me explico bien. Pero bueno, aquí lo tenemos ya demostrado en la ecuación general, y es que es 6 combinado en 4 por el número de bolas en la urna, menos 6 combinado en 5 menos 4. Y lo tenemos igualado a esto. Y eso podemos ejemplificarlo con lo anterior, lo que decía de la forma simple de verlo, que 6 combinado en 4 podrían ser las formas que podemos combinar las pelotas para que nos salgan, o sea, todas las formas que hay en las cuales podemos combinar las pelotas rojas por todas las formas que ahora no tenemos para combinar las pelotas amarillas, que pues sería la relación entre lo que es exitoso y lo que es fallar, que el exitoso sería lo de las bolas rojas. Y lo ponemos sobre la forma que podríamos mezclar y obtener todas estas cantidades de muestras de 5 bolas amarillas, que es bastante grande. Si vemos es 15.504. Y en el numerador tenemos 210 formas de combinar la otra. Dividiendo esto nos da 0.0354. Y eso comparado, si lo hiciéramos por la forma binomial, nos daría 0.02. Y aquí se ve bastante bien ejemplificado lo que es la importancia de que si es con reemplazo o sin reemplazo, el ejercicio y tenerlo en cuenta. Y bueno, también sacamos aquí la media de la distribución, que es 1.5 y obedece a este. Poco más. Concluimos que la probabilidad de que haya salido 4 bolas rojas en una selección de 5 bolas de la urna es de 0.01354. Continuando, nos encontramos con el último ejemplo, que es nuestro último tema de esta exposición. En el ejemplo 2 hablamos un poco de un tema relacionado a la química. Entonces tenemos una sustancia química en la que se encuentran 100 moléculas. De estas 100 moléculas tenemos dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A son 30 de estas 100 moléculas y el tipo B son 70 de estas 100 moléculas. Pero a mí me dice, queremos seleccionar aleatoriamente una muestra de 10 moléculas sin reemplazo. Y vamos a calcular la probabilidad de que exactamente cuatro de estas, pues de las 10 que saqué en el muestreo, sean del tipo A. Vamos a, pues para iniciar, vamos a realizar lo de los parámetros, vamos a ver cuál es N minúscula y K. N mayúscula, que es el tamaño de la población, en este caso va a ser el total de moléculas en la sustancia, sería 100. N minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuánto sacamos? Tomamos una muestra pequeña de 10 moléculas. N minúscula va a ser 10. K, K que es el valor de éxito, que sería, ¿cuál es cuántas moléculas de tipo A tengo? Me dicen que inicialmente tengo 30 moléculas de tipo A. Entonces, K es la cantidad de moléculas de tipo A que tengo, que serían 30. De esas 30 moléculas de tipo A y 70 de tipo B, que eran 100, saqué 10. Al sacar 10 me están diciendo cuál es la probabilidad de que yo saque esas 10, saque 4 y esas 4 todas completicas sean del tipo A. Entonces X va a ser 4.
que es la variable que me están dando. Al reemplazar estos valores en la ecuación inicial, la ecuación que hemos desarrollado en esta exposición, nos encontramos que la probabilidad de la variable igual a 4 es igual a 30 combinado en 4 por 70 combinado en 6 sobre 100 combinado en 10. ¿Por qué 70 y por qué 6? Porque es en I mayúscula, que es el total de la población, menos K. Entonces, 70, 100 menos 30 me va a dar 70. ¿Y por qué 6? Porque 6 es el valor total menos K, menos X, que es la variable. Esto me daría 6. Al realizar estos cálculos uno por uno, nos da que 30 combinado 4 es igual a 27.405. Y 70 combinado 6 es igual a un número un poco extenso. Al realizar esta multiplicación nos da que es 3,59 por 10 a la 12. Luego lo dividimos por 100 combinado 10 y esto nos daría un resultado aproximadamente de 0,21. Entonces, para responder esta pregunta y este problema de cuál es la probabilidad exacta de que saque 4 moléculas y que sean del tipo A, la probabilidad es del 0,21 aproximadamente. Esto fue todo lo que hablamos sobre el tema de distribución hipergeométrica, dando un poco de contexto sobre la historia, de dónde se originó, como para dar una introducción, una pequeña introducción. Hablamos sobre definición, eh, parámetros, algunas características, ejemplos en diferentes aplicaciones y pues de diferentes formas de utilizar dicha ecuación. Muchas gracias. Yes.